Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa, producido por MGE Abogados, construyendo confianza legal. Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes, todo sobre la mesa. Amigos, un grandioso placer estar con todos ustedes nuevamente en un episodio que sé desde ya que voy a disfrutar muchísimo porque la invitada del día de hoy es una persona que nos merece muchísimo respeto por su amplia trayectoria en todo lo que tiene que ver con la comunicación de la República Dominicana. Comunicación en diferentes ámbitos y creemos que en la actualidad, por todas las cosas que se están dando en los medios de comunicación, era el momento prudente de tenerla aquí como invitada. Lisette Selman, con una historia y una trayectoria y sobre todo con un presente que nos merece todo el respeto. Lisette, muchísimas gracias por participar con nosotros y agradecemos el tiempo que tiene a bien cedernos, de verdad que sí. Es un placer para mí, Benjamín. Al contrario, yo agradezco mucho que crean que yo puedo resultar en una conversación de interés. Encantada. Siempre será así. Y tras cámaras, les puedo confesar que existía cierto nerviosismo de tener una comunicadora del calibre de Lisette al lado nuestro. Pero vamos a hacer una prueba y ustedes al final juzgarán. ¿Qué les parece? Mira, esto va a ser una conversación muy amena, así que sin estrés. Disfrutémosla. Muy bien, muy bien. Lisette, hablar con usted se torna tan amplio y tan interesante, pero por cuestiones de tiempo y de espacio, pues vamos a ir nosotros centrándonos quizás en los aspectos más importantes. Y lo más importante, empezar a hablar con usted, es hablar de sus inicios. Quisiéramos que usted compartiera un poquito con nosotros cómo fueron sus inicios en los medios de comunicación. Una bendición porque no estaba en mis planes, la verdad. Y ya mucha gente sabe que cuando yo comencé en la televisión, en realidad yo era una arquitecta con muy poco tiempo de graduada, tal vez un par de años, y que ejercía la profesión. Y más por atender a invitación de terceros, decidí acudir a las pruebas que hacía Colorvisión en aquel momento, que buscaba un talento femenino para las noticias. Para mi sorpresa y gracias al aval de personas, por ejemplo, como Roberto Saladín, yo fui la elegida y eso cambió mi vida. Ese primer día, ay, Dios santo, 24 de noviembre de 1984. Lo recuerda con mucho Sí, detalle. tú sabes que sonrío porque cuando tú estás en un portal en internet que piden tu fecha de nacimiento, cuando llegas a la pestaña de los años, Ajá. yo digo que tú te das cuenta del cúmulo de años que trae contigo cuando tú empiezas a rodar hasta llegar al Hasta año de encontrar la nacimiento. fecha, sí. No es el caso de ustedes, pero algún día se acordarán de mí. Sí, bueno, pues ese primer día fue una mezcla de emociones, de nervios, obviamente, de emoción y de gratitud al mismo tiempo, porque mi elección había superado las pruebas de más de 70 muchachas. Wow. Entonces, me sentí privilegiada. Tuve la dicha de que desde el primer momento me sentí acompañada y tutelada por personas como Nelson Guillén, que en su momento era el subdirector de prensa de Colorvisión y se convirtió no solamente en mi mentor, sino en un verdadero amigo, en un hermano, en una relación que permanece todavía hoy. Qué bueno. Con Milady de Cabral, con Elis Pérez, ese consejo, esa orientación, hasta que decidí que entonces la comunicación por esa vía se iba a convertir en mi oficio, entonces comencé a formarme, porque las cosas hay que hacerlas bien. Formación que por supuesto nunca acaba. Pero usted, discúlpeme que le interrumpa, Sí. sí llegó a ejercer la profesión de La la arquitectura. arquitectura, sí, claro. Yo tengo proyectos por ahí comerciales, residenciales realizados. Así es. Y entonces del ejercicio de la arquitectura salta la comunicación. Así es. A ver, los primeros años compartía ambas actividades, pero llegó un momento que tenía que decantarme por una u otra, porque todos mis roles, yo estaba casada, tenía mis niños, Claro. o sea, eran muchas cosas a la vez. Ujú. Y decidí entonces imbuirme en la comunicación a través de los medios y no me arrepiento. Qué bueno. No me arrepiento porque ha sido providencial en el sentido de todo lo que he venido aprendiendo, gente que he conocido, experiencias que he vivido y me complace mucho poder compartirlo con otros a través de entrenamientos y demás, porque yo creo que la comunicación
que es una actividad que atraviesa todas las del ser humano, nos debe llevar a hacerlo con conciencia y con propiedad por el impacto que tiene. Y entonces el poder acompañar a otros me hace muy feliz. Qué bueno. Doña Lisette, de todas esas... ¿Cómo? Doña Lisette, no. Usted, Mm, Lisette. ujú. Claro que sí. De todas esas profesiones que usted en la comunicación ha estado desempeñando como reportera, como comunicadora, como entrevistadora, como asesora, de todas ellas dentro de este gran marco de lo que es la comunicación, ¿cuál sería la que más usted ha tenido afinidad durante toda la vida? ¿Sabes que me hacen esa pregunta con cierta frecuencia? Y la respuesta siempre es la misma aún hoy, con todas. A ver, Porque son tantos ámbitos sí, y tantas, quizás uno lo percibe desde fuera, es tan así. diferentes. Sí, es verdad, Sí. porque cada una de ellas tiene sus particularidades. De Ujú. hecho, la entrevista es el género más difícil dentro de la comunicación. Ese saber preguntar simplemente y darle espacio a la persona para que se exprese. Es uno de los mayores retos que no todo el mundo cumple, fíjate. Ya intuía yo por dónde iba esta entrevista, por eso le decía desde el inicio que si todo quedaba bien, pues todo, digamos que finalizaba con luz verde. Sin Continuemos. duda, sin duda. Y por el momento vamos muy Muy bien. bien, muchísimas gracias. Pero reportar desde la calle tiene una fascinación muy especial. Es decir, estar en el lugar de los hechos, buscar todas las voces que intervienen en un hecho en particular, evitar dar una opinión porque sencillamente en ese rol uno está compilando detalles para que quien escucha y ve pueda sacar sus conclusiones. Es informar, eso es informar. Ujú. En estos días publicaba un amigo un reel como adelanto de lo que fue una entrevista en su podcast en su momento. Ujú. Y lo completó con algunas imágenes de mi época, tal vez hace como unos 10 años todavía Ujú. en las noticias. Y generó en mí Un una grato sensación de recuerdo. melancolía, Claro. porque también me apasionó los muchos años que estuve como presentadora de noticias. Ok. Detrás de cámara por igual, hacer equipo con los muchachos, desde cargar los cables, ayudar a poner la cámara, decir cuál es el encuadre que yo tengo. Es decir, todo tiene su magia y Sí. conforma ese panorama general que llamamos comunicación. Entonces, la verdad es que todo. Y me siento feliz de haber podido pasar por todos esos roles, Le porque otorga quizás una visión más completa. claro, 360 Ujú. y me hace más fuerte en el sentido de conocer qué pasa adelante, detrás. Yo escribo guiones, yo me he formado en la escritura creativa, realización de documentales. Entonces, claro, si yo no hubiera vivido todas esas experiencias, tal vez eso se quedaría en teoría. Ujú. Me doy a entender. Sí. Entonces, todo es importante. Digamos que hay una pasión total por lo que es la comunicación. Sí, sí, definitivamente. Por ende, el deseo nuestro de que usted esté aquí. Usted conversando de lo que es la comunicación en sentido general y al inicio hizo mención brevemente de lo que es la influencia que tiene la comunicación en la Ujú. sociedad. Yo quisiera profundizar un poquito allí porque sentimos que la comunicación por momentos pierde su norte y específicamente aquí en la República Dominicana hay mucha vulgaridad, hay una desconexión de lo que es el buen comunicar Ujú. y de la información que debe recibir el tercero, el consumidor. Pasan muchas cosas en la actualidad. ¿Cómo usted ve en sentido general la comunicación en la República Dominicana? La veo primero como un reflejo de la sociedad que estamos viviendo hoy día, alejada de los parámetros de respeto, de esa educación de hogar que nos dice dónde y cómo estar, o como me gusta a mí decir, cultivar el arte de la prudencia, que es el arte de saber ser y saber estar. Y hemos confundido libertad con libertinaje. Y creo que ha tenido mucho que ver la apertura de los medios por un lado y el surgimiento de las redes sociales y plataformas digitales por el otro. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé y conmigo otro grupo de destacadas y respetadas comunicadoras,
se nos exigía, y a los locutores, obviamente en la radio, en los medios tradicionales, tener un carnet de la Comisión de Espectáculos Públicos, que significaba que uno había pasado por formación o, si ya venía con formación, había tomado ese examen Existía un filtro. que es riguroso, claro, de cultura, de cumplimiento, conocimiento y cumplimiento de un código de ética, porque es la garantía de que esto, Ujú. micrófono, una cámara, que son Un público. un público, que son poderosos, iban a recibir a través del ente que está detrás dignidad, respeto y cierto nivel de cultura, porque un comunicador tiene que ser un referente cultural. Pero resulta que eso se quedó en el olvido. Los medios se abrieron y ahí comenzó a entrar cualquiera. Cuando digo cualquiera me refiero a personas que no necesariamente se habían formado, Ujú. que no hay que formarse en comunicación necesariamente. O sea, basta con que tenga uno cierto nivel en lo personal, esa educación de hogar de la que hablamos, Ujú. eh, formación cultural, pero al mismo tiempo haber pasado ese filtro, como para asegurar que va a ser un buen papel. Pero digamos que quizás la comunicación es como muy innato al ser humano y no necesariamente tendría que formarse para hacer las veces de comunicador. Sin Todos somos embargo, comunicadores. todos somos Sí, claro, comunicadores, pero claro. también ahora nosotros, cualquier persona se ha convertido, digámoslo, en un informante, en un reportero, porque antes se producía la información, el contenido, y Ujú. era desde el comunicador hacia la sociedad, pero ahora con las redes sociales existentes, yo también puedo informar, yo también puedo reportar. Entonces, aquí se han cambiado los roles sin responsabilidad. Sin duda alguna, sin duda alguna. A ver, siempre digo que no hay nada que sea tan malo que no tenga algo bueno y viceversa. Sí. ¿Qué tenemos de bueno con esa apertura y que todo el mundo a través de sus redes se convierta en un comunicador? Lo que se ha democratizado la comunicación. Ujú. Bien, pero si yo voy a informar y no tengo formación periodística, yo tengo que cuidar mucho el, el no caer en algo que es un problema del ser humano. Nosotros juzgamos por lo primero que vemos, desconociendo el contexto, desconociendo el origen y desconociendo muchas circunstancias que se dan sobre un hecho determinado. Mm. Por ejemplo, yo me encuentro con un choque en una calle y grabo. Probablemente en ese grabar, a lo mejor yo que no tengo formación, bueno, no hablo de mí, hablo de ese ente que se encontró con ese choque. Cualquier ciudadano en una Exacto. esquina. Hace un juicio porque el del carro blanco venía a toda velocidad, pero a lo mejor usted no se percató si, o sea, si es verdad, por qué o por qué hizo el giro. Claro. Entonces, va inculcando en quien consume ese contenido ya un criterio, un juicio de valor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos viviendo la época de la posverdad, Mm. donde las reputaciones se construyen y destruyen en las redes sociales, donde la manipulación es todavía más vulgar, Ujú. porque manipulación ha habido desde siempre. Si tomamos en consideración que los medios de comunicación han pertenecido siempre a grupos económicos, lo hacen no solo como un negocio, lo hacen también para defender sus intereses. Ujú. Y a veces esos grupos económicos en lo local y en lo global, en el orden mundial, Ujú. responden a intereses del grupo político de turno Ujú. o se amarran. Un interés económico Claro, particular. es correcto. Por ejemplo, mucha gente desconoce que este Benjamín Netanyahu, que está llevando a Gaza y a todo el Medio Oriente al caos, tiene esta guerra para evitar dar la cara por las acusaciones que pesan sobre él, entre las que están, de muchos años atrás, el haber hecho nexos con grupos no tan transparentes y sanos o con medios para que publiquen cosas a favor de él. Ujú. Y quiero mencionar ese caso porque está lejos de nuestra realidad. Ujú. ¿Mm? Entonces, ahora, como cualquiera se vuelve periodista, son pseudo periodistas, también lo hacen o por desconocimiento o por intereses personales.
Y entonces comenzamos a ver cómo de repente alguien sencillamente acaba con la reputación de otra persona. Emite un juicio de valor sin base. Claro. Y además utiliza vulgaridades. Y me da mucha pena ver damas, si puedo llamarle damas, que caen en eso. Porque no se dan cuenta que al irrespetarse, le están abriendo la puerta a que todo el mundo haga lo mismo. Hombres y mujeres. Entonces yo creo que estamos en un momento muy complicado, donde los que tenemos un mínimo de moral y educación necesitamos mantenernos firmes para seguir aportando lo poco o lo mucho que uno pueda dar. Tan complicado, Lisette, que la vulgaridad monetiza. Ah, claro. Entonces, tenemos de frente toda una situación de cómo uno puede revertirla. Es una cuestionante cómo uno puede revertirla cuando la vulgarización monetiza y quizás el querer hacer las cosas de la manera correcta, pues digamos que está quedando en un segundo plano. Sí, pero yo no cambio el dormir en paz y el poder mirar de frente a la gente sin tener necesidad de bajar la mirada por vergüenza. Yo creo que eso Muy lo bien. vale todo. Muy bien. Y tú sabes qué es lo triste, Juan Yamil, que esa vulgaridad, dependiendo el ámbito donde se dé, también es apoyada y auspiciada por empresas que perdieron el norte, en el sentido de que como su único fin es vender, Ujú, si cualquier basura vende, pues lo apoyan, ujú, porque es un fin comercial claro. y pierden la ética. Sí, y la vulgaridad tiene las piernas cortas, Uy, como se dice. sí, claro que sí. Sí. Yo pienso que todo eso es pasajero. Aunque parezca que se extiende, ¿qué va? Siempre digo que Sí, como no lo tiene que dónde pasa es que sostenerse. lo que pasa es que como se repite tanto. Ah, claro, y suena Y mucho. suena mucho y mantiene tanta la vigencia. Ujú. Lisette, si hablamos de vulgaridad y hablamos de esta situación actual, es obligatorio que conversemos de este proyecto de ley que hay ahora mismo en el Congreso Sí. Nacional, que se persigue, digamos, pues regular a los medios de comunicación, los medios audiovisuales y también a las redes sociales. He podido ver en parte de las plataformas en las que usted trabaja este tipo de conversaciones, pero ahora teniéndola usted de frente, me encantaría escuchar la posición desde una persona como usted que está desde dentro con tanta, con tanta presencia en la actualidad. ¿Qué opinión le merece este proyecto de ley de la comunicación partiendo de todo lo que hemos conversado? Yo creo que el espíritu que lo inspira es positivo. Sin embargo, en un país donde la aplicación y el cumplimiento de la ley es selectivo, porque tristemente no todos somos vistos como iguales ante la ley, y hay casos en el presente que estamos viendo esa verdad. Ujú. El solo hecho de uno ceñirse, por ejemplo, a lo que reza en la Constitución o las leyes existentes, debería ser un indicativo de cómo utilizar con responsabilidad un micrófono, una cámara o las redes sociales. Ahora, yo creo que ese proyecto es sin duda alguna mejorable. Y yo espero efectivamente que esas vistas públicas que el Congreso debe realizar para escuchar todas las voces, a pesar de que es sorprendente cómo la comisión que Ujú. diseñó ese proyecto era una comisión interactividad, vamos a llamarle Ajá. así, porque estaban abogados, estaban periodistas, gente de sapiencia, de buena formación, y no sé, por omisión se le escaparon algunas cosas. Por ejemplo, es imposible pensar en exigir que las plataformas digitales se van a compartir con el gobierno dominicano cómo funcionan sus algoritmos. Para comenzar, Eso es un ejemplo. eso es un Sí. ejemplo. Lo segundo es que hay que ser muy cuidadosos con el qué y el cómo se regula, porque la libertad de expresión que nos ha costado tanto conquistar, Claro. hay que defenderla a capa y espada. Ujú. Entonces yo creo que el proyecto como tal no debería pasar. Yo creo que debería ser ponderado sobre esa misma base y ajustado
a lo que pueda representar defender la libertad, pero al mismo tiempo garantizar la dignidad de las personas. ¿Usted por casualidad ha sido consultada para esa ley? No, No. no realmente. Digamos que estamos partiendo entonces mal, en mi opinión personal, porque entendemos que ese proyecto de ley no tiene que hacerse estrictamente desde lo jurídico ni desde el Congreso Nacional. Tienen que ser los actores que participan y que tienen una vida activa en los medios de comunicación como usted, quienes emitan sus mejores pareceres para, bueno, hacer lo que usted muy bien está diciendo, mejorarla. Hay muchas discusiones en la actualidad, me parece, en torno a si tiene las mejores bondades. Otro de los detalles es que quieren eliminar la Comisión Nacional de Espectáculos Para Públicos ser y crear un sustituida instituto. el Instituto Nacional de Comunicación, Sí, que dice el proyecto que sería independiente, pero no puede ser independiente cuando depende del gobierno, siendo al mismo tiempo un hijo a la sombrilla del Ministerio de Cultura. Entonces, claro. ahí no hay independencia. Sí. Uno de los puntos precisamente de esa ley es el relacionado con la creación de este instituto. Y otro de ellos, ya usted lo mencionó, es el que tiene que ver con las redes sociales, de si incluirlo o no en esta ley. Y bueno, a mí me parece que tiene que ser todo incluido. ¿Por qué excluirlo? Lo que pasa es que con el tema de las redes sociales, como no son medios Sí. tradicionales, tienen también como su particularidad. Ujú. Y por eso recuerdo ese programa al que tú haces mención, en Ujú. el que teníamos a diferentes expertos Claro, también. Llegamos a la conclusión de que la educación, es la base. repito, no necesariamente la La académica, la de académica. hogar es básica, porque el código moral y de respeto en el que nos estamos desenvolviendo me dice que yo tengo libertad para opinar, pero no debo jamás invadir ni ni tu privacidad, ni tu intimidad, Ni el honor. ni hacer, ni Claro. el honor, Sí, ni sí, sí. hacer juicios, sobre todo sin tener incluso sustento para Ujú. demostrarlo, Ujú. que es algo que estamos viviendo hoy día, Sí, donde sí. la gente afirma cosas porque oyó un rumor o porque supone. Entonces, ahí sí yo Y las creo que, repite. y las repite. Y como tenemos mucha gente que no contrasta información, que no aprende a dudar antes de aceptar como bueno y válido algo, pues eso se va convirtiendo en un manto que nos arropa y ante lo que no basta presentar disculpas, Sí, sí. porque ya la mancilla al honor se habrá producido Sí. y cuesta mucho recuperarla. No, y a propósito de los casos que se vislumbran en los medios de comunicación, a mí me ha parecido muy correcto, y es una opinión muy personal, eh, que estos funcionarios que se han visto mancillados con informaciones públicas han iniciado las acciones legales a pesar de disculpas posteriores. Sí, sí, pero que Entonces ya no basta. no se trata de eso, porque hay un daño moral que se realiza en contra de, en este caso, de funcionarios públicos, pero pudiera ser de cualquier persona. Claro, claro. Y entonces daríamos nosotros una mala señal si con una excusa, pues todo quedaría saldado. Evidentemente que no. Yo estoy de acuerdo, pero fíjate que no ha habido necesidad de tener un nuevo proyecto De que tenga ley. que ver de Ajá, ley ajá. con la comunicación para incoar acciones en busca de resarcir el honor. Correcto. Entonces yo creo que eso es importante que también la gente conozca que tiene esas herramientas para hacer uso de ellas. ¿Usted cree que desde la academia, desde quizás las escuelas, las universidades, falta algo por hacer en materia de comunicación para que a nosotros decir que la comunicación es transversal en toda la ciudadanía, pues nosotros mejoremos en sentido general? Sentimos a veces que nos falta, no quizás una formación técnica en materia de comunicación, pero sí quizás de respeto a emitir algún tipo de opinión. ¿Qué usted piensa que se pudiera hacer desde la academia en beneficio de la sociedad? Voy a aprovechar la pregunta para decir que primero en la escuela yo creo que faltan muchas cosas. Desde revisión del contenido, porque nos hemos quedado atrás con relación a los tiempos y a otros países que ya despertaron hace mucho. Estamos generando
niños y niñas jóvenes que solamente repiten y memorizan, en el mejor de los casos, Sí. porque la educación aquí anda El pensamiento por sus crítico. fueros. Yo Pensamiento creo que crítico, eso no. nada más existe en los libros, eso no, aquí no se desarrolla en absoluto. Eso Comencemos da, por ahí. eso da miedo. Es correcto. Y con relación ya a la pregunta, yo creo que enseñar oratoria como lo que eso representa debería ser parte del currículum de las escuelas y sobre todo de las universidades. Claro. ¿Por qué? Siempre hemos escuchado que la información es poder, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Pero ¿qué hago yo con la información si no sé transmitirla? Ujú. Porque de la manera en que se transmita, yo puedo hacer valer ese poder o puedo denostarlo. Ujú. No habré comunicado. Entonces yo creo que es vital. Y puedo decir que en todos los años que llevo entrenando personas, la mayoría no tiene absolutamente nada que ver con los medios de comunicación. Y lo veo como positivo en el sentido de que cada vez más la gente se da cuenta de que no importa su actividad, necesita estas herramientas. Ujú. Y en mi caso, yo trasciendo la parte técnica, comienzo con el trabajo humano. Y la razón es, Juan Yamil, que todo lo que nosotros comunicamos con nuestro cuerpo, con el verbo, se origina en la fuente interna. Quién yo soy, cómo yo me aprecio, cómo me veo, qué me estimula, qué me molesta. Y todo eso se refleja en la forma en que yo comunico. Entonces, ¿qué hago yo con darte técnicas? Ujú. Desde respiración, cómo pararte frente a un podio, como si no trabajamos quién eres, cómo eres, qué representa un tema para ti el que sobre el que vas a disertar, por ejemplo. Ujú. Entonces, es ahí donde comienza el trabajo. Y luego le ponemos el vestido, que es entonces la parte técnica. Y para mí eso es fascinante. Y yo creo que si eso estuviera pon tú desde bachillerato, Sí. ¿verdad? Tendríamos personas mejor formadas, porque en la oratoria también va el respeto, la manera en que nos dirigimos a los demás, en que miramos a los demás, en cómo gesticulamos. No es lo mismo que yo me refiera a ti con esta mano abierta a que yo haga porque tú, Ujú. mira qué diferencia tan grande. No es lo mismo que yo te mire en paralelo a que yo te mire con el mentón arriba, porque con esto yo estoy proyectando arrogancia y superioridad. Pero hasta que la gente no se percata, no se descubre, no se da cuenta de todos estos detalles y micro detalles que hacen una gran diferencia en la comunicación. Y yo le agradezco tanto porque estamos ahora frente a ustedes tomando una clase. Al final podré decir que tenemos un PhD en Harvard en comunicación. Bueno, no tanto, no tanto. Yo soy solo un aprendiz, pero la verdad es que Qué me fascina el tema porque como toda actividad humana es dinámica, va cambiando. El lenguaje va cambiando. Eso también me recuerda que pienso que a veces los viejitos de la Real Academia de la Lengua Ajá. no tienen nada que hacer y dicen, bueno, ¿qué vamos a probar hoy? Vamos a probar que se diga... Tal palabra. Sí, pero a Sí. veces me hiela Sí, 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 la sí. sangre pensar que va a llegar el momento en que lo En que que todo con va a K ser lo van a aceptado, aceptar. Y claro. así no. Claro. Entonces yo creo que hay que fluir con los tiempos, hay que observar cómo va cambiando el lenguaje, pero cuidadito con perder la esencia de lo correcto. Mm. De hecho, hablando de la Real Academia y de la Fundación del Español Urgente, que es un apéndice de la Real Academia que yo consulto todos los días, por cierto, para mejorar, rectificar y aprender, hace una distinción entre el lenguaje ordinario y el lenguaje elegante. Y quien se decanta por el lenguaje elegante se distingue por encima de los demás. Por ejemplo, ¿qué es el lenguaje elegante? El plural de menú, que termina en una vocal, es menúes. Pero en el lenguaje ordinario, los menús. Ajá. El ají, el plural es ajíes. Los ajíes. Sí. Entonces, ¿no suena mejor el lenguaje elegante? No, no, totalmente. Entonces, yo creo que si tenemos esa opción, es como el Spanglish. Yo creo que en la medida en que el español... Que ahí sí es complicado. Ay, ahí sí es sí. complicado. Pero tú sabes qué es lo peor, que hay gente que usa el Spanglish sin ni siquiera hablar inglés y mucho menos hablar bien su propio idioma, que es el español. Porque se ha normalizado. Claro. Yo creo, a ver,
las redes sociales nos dan la ventaja de conectarnos con el resto del mundo. Y yo creo que es válido asirnos del inglés para transmitir un mensaje. Pero ¿cuál es mi recomendación? Que si mi idioma nativo es el español, yo la leyenda de mi publicación la hago en español y luego la repito en inglés. Pero no mezclo, porque yo creo en el purismo sin ser extremista del idioma, porque uno está también enseñando a otros a usarlo correctamente. Digamos que es un respeto al lenguaje. Claro. Entonces, si hay opciones, bueno, ahora hay palabras que desde hace mucho tiempo, o sea, anglicismos que han sido aprobados. Por Ya ejemplo, adquiridas. show, todos decimos show, Claro. ok, pero tiene que haber, tú sabes, cierto límite y Totalmente. cuidarlo. Yo creo que hacemos un mejor favor al idioma, a los demás que nos consumen y a nosotros mismos. Si usted tuviera una varita mágica y pudiera cambiar algo de la comunicación de República Dominicana, ¿qué usted haría? Digamos que ahora mismo se dan las condiciones y que le digan a usted, Lisette Selman, podemos cambiar algo de totalmente de la comunicación de la República Dominicana. Usted tendría ese superpoder, pero es uno solo. De tantos temas y de Sí. tantas situaciones que existen actualmente, ¿qué pudiera usted decirnos? Pues como es uno solo, Uno solo. yo le pondría tantas dificultades a los contenidos soeces, vulgares, entiéndase desde canciones, si se le puede llamar canciones, hasta el lenguaje que utilizan los que están en la radio, en la televisión, y por qué no hasta en las plataformas digitales. Porque yo creo que si nosotros mejoráramos eso, estaríamos logrando muchísimo. ¿Cómo es posible que hay gente que escucha temas musicales que dan asco escuchar? Sí, No, sí, no puedo expresarme de otra manera, dan Sí. asco. si fueran temas musicales nada más, pero ya es todo. Por eso Es decía, increíble. pondría tantas dificultades para esos contenidos, es decir, crearía un algoritmo que impidiera la publicación de un lenguaje vulgar, soez e irrespetuoso. Atacaríamos la vulgaridad. Claro, claro. Yo creo que resolveríamos mucho con eso. ¿Qué consejo usted le da a todas las personas que estén incursionando en los medios de comunicación desde cualquier posición? Detrás de cámara, en las cámaras, reportando, informando, haciendo entrevistas, en sentido general, alguien que esté iniciando y que, bueno, tenga la oportunidad de escucharla y de verla, ¿qué usted pudiera decirle? Lo primero sería que se tomara esa actividad muy en serio. Muy en serio. Porque un micrófono, una cámara, un teléfono celular con el que nos grabamos y hacemos contenido son extraordinariamente poderosos y nosotros con eso podemos destruir o construir. Y tenemos que tomar una decisión. Lo segundo sería formarse en todo, que nada humano nos sea ajeno, porque en la medida en que nosotros ampliamos nuestra visión, ampliamos nuestra cultura, elevamos el espíritu, elevamos el lenguaje y elevamos el criterio para compartir contenidos. Tercero, conciencia sobre que no hay un solo oficio más importante que otro. Cuando yo venía hacia acá, veía a un grupo del ayuntamiento deshiervando, otros recogiendo, era todo un equipo de trabajo. Y yo decía, caray, qué importante es ese rol, porque si esa gente no existiera, ¿cómo tendríamos esa zona verde que está ahí? O sea, llena de mala hierba, crecida. La persona que nos brinda un café, la persona... Estoy hablando de oficios que parecen de poco valor y sin embargo es todo lo contrario. La persona que está encargada de la seguridad. ¿Ves? A veces creemos que el presidente de una empresa es lo máximo. Bueno, jerárquicamente sí, es verdad. Pero a lo que voy es la apreciación y valoración que hemos de hacer con todos los oficios.
Entonces, desde el que pone el micrófono, el que pone los cables, el que controla el audio, todos son importantes porque si no existieran, una persona no lo puede hacer todo. Claro. Entonces, lo importante es comenzar y demostrar desde la actitud con C y la aptitud con P que merecemos seguir avanzando, crecer y asumir nuevas posiciones. Porque el movimiento se demuestra andando, decía Diógenes, pero nosotros estamos viviendo la ley del menor esfuerzo. Yo quiero fama, yo quiero popularidad, yo quiero dinero a costa de lo que sea y lo más rápido posible. Y así no puede ser. Yo creo que la época actual se caracteriza mucho por no querer vivir los procesos. ¿Qué es lo más importante y dónde está el aprendizaje? Hay un enamoramiento por el resultado de manera inmediata y es lo que persigue cada persona. Es correcto. Sin querer vivir el proceso. Pero en todas las carreras, en todos los ámbitos, sí, en todos los todas trabajos. las actividades. No sé si es algo de la época actual. No sé si es que ya entro a ponerme viejo y estoy analizando las cosas desde ese punto de vista, pero bueno. Te estás haciendo más consciente cada vez. Increíble, increíble. En la medida en que uno se hace consciente de que cada etapa tiene un valor importante para nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje, en esa medida uno lo valora y se dispone a vivirlo sin celeridad, porque para todo hay tiempo. Y a veces las cosas no se dan como nosotros lo planificamos y tiene un propósito. Sí. Probablemente porque en el momento no nos convenía o porque tal vez cuando se va a dar todavía mucho mejor que lo que habíamos diseñado. Que muchas veces no somos capaces de verlo cuando sucede. Obvio. Además uno dice, caray, pero qué mala suerte yo tuve o qué pasó. ¿Qué va? Todo tiene un fin. Y cuando uno aprende a fluir con la vida, óyeme, se vuelve todo mucho mejor, Claro. mucho mejor, y se abre uno a recibir todo lo que está dentro del gran plan. Y ahí nos metemos en la parte filosófica y espiritual. No. De verdad que sí. Muchísimas gracias por esos consejos. Muchísimas gracias por abrirse con todo el público y sobre todo a todas esas personas que tienen esa voluntad de iniciar en los medios de comunicación. Lisette, usted no se me va sin que usted y yo hagamos un jueguito de palabras. Ah, genial. Yo le voy a decir una palabra Ok. y usted me va a contestar Bien. o con una palabra o con una frase. Ok. Si yo le digo República Dominicana, ¿qué usted me dice? El país más maravilloso del mundo. Que solamente tendríamos que hacer una modificación con una buena cantidad de gente. Nada más. Entre ellos los políticos. Si le digo comunicación. Fascinación y compromiso. Si le digo política. Una ciencia maravillosa, muy mal practicada. Si le digo Palestina. Mis orígenes y mucho dolor. Mucho dolor. Mis 4 abuelos fueron inmigrantes palestinos. Los tíos abuelos, primos salieron hace mucho. Yo me imagino que habrá descendientes, no lo sé. Pero no importa si uno no conoce a alguien. Basta con que sufra para uno como ser humano, sufrir igual. Y me duele mucho lo que está pasando, la verdad. Y si le digo animales y perros. Mis maestros, mis maestros. Mis maestros, la verdad. La gente sabe que yo amo los animales. Todos los animales. Bueno, menos los ratones y las cucarachas. Pero los ratones son muy sabios, por cierto. Sí. Pero sí, son mis maestros, me enseñan mucho. Y creo que todavía hay muchos seres humanos que necesitan entender cuál es el rol que tienen en la vida y en la convivencia. Lisette, gracias por su precioso Ay, tiempo. no, gracias por esta De verdad que entrevista, sí. por tan buena conversación. Gracias. de Sacaste a más. verdad. Gracias, señores. Ya ustedes saben, a partir de ahora tenemos luz verde y nos lo dice Lisette Selma. Muchísimas gracias. Un placer, Juan. Un placer, señores. Aquí finaliza La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa, producido por MG Abogados. Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes, todo sobre la mesa.